Qué gusto poder saludarles a través del micrófono con Adi Pérez. Muchísimas gracias por siempre estar siguiendo a través de Spotify y de YouTube este podcast, y le agradezco también al Centro de Estudios Superiores CTM por el apoyo que nos ha dado a lo largo de tantos años en todos los proyectos que tenemos. Hoy hay una invitada muy especial, pero antes de presentarles, quiero invitarles a que se suscriban y que le den like a este podcast. Y como les dije, es una invitada muy especial, una mujer sumamente talentosa, amante de lo que hace y sobre todo que ha aportado mucho a la cultura aquí en Yucatán. Ella es actriz, dramaturga y también directora de escena, y me da muchísimo gusto tener a Raquel Araujo. Bienvenida, Raquel. Qué gusto, y no te imaginas qué orgullo tenerte aquí en el estudio del podcast. Al contrario, Adi, estoy emocionadísima y feliz de poder encontrarnos ahora y poder conversar. Y sí, por favor, que todo el mundo se suscriba a este podcast maravilloso que estás haciendo. Y además, pues que conozcan, aparte de las personalidades y estos personajes de Yucatán que han marcado pues diferentes épocas, y también que a lo largo de las generaciones han trascendido como tú, mi querida Raquel, porque empiezas hace ¿cuántos años? A ver, platícame. Madre, ahora sí que nos vamos a remontar a Mesopotamia, al año 1 conejo. Pues yo tuve una maestra que para mí es un honor siempre mencionarla, un gusto, que es Egle Mendiburu. Ay, a quien le mandamos un besote. Eglitos es, yo creo que no solamente una de las grandes actrices de Yucatán, sino también una mujer que desde la docencia en el Centro Estatal de Bellas Artes formó muchísimas vocaciones, y si no necesariamente vocaciones para que nos dedicáramos al teatro, también vocaciones para ser espectadores y para ser personas amantes de las artes. Entonces, pues bueno, yo realmente, como muchas niñas yucatecas, que la mamá mandaba al ballet, estuve con Berta de la Peña muchos años en su academia, y en la secundaria tuve la gran fortuna de tener profesores que nos pedían hacer obras de teatro. O sea, como que la primera obra de teatro que hice fue en inglés, fue una tarea de inglés. ¿Y en dónde estudiaste? En el Rogers, y bueno, y además una generación muy linda, porque hay muchas amigas que pues comenzamos desde el kinder y que pues terminamos juntas la prepa, y pues que me burlo a veces porque fueron mis primeras actrices y fueron mis primeras compañeras, y como que ahí también nació una vocación, una fascinación. Y por azares del destino, Nonoya Iturralde fue invitada al curso. Estábamos, me parece que en segundo de secundaria, y la maestra Tete Méndez le pidió que hiciéramos una obra de teatro, y me acuerdo que hicimos el Viacruces de Fray Asinelo. Y entonces, pues de ahí, o sea, empezamos los ensayos, empezamos a memorizar, y yo me quedé fascinada con esta posibilidad de estar en este escenario, en la oscuridad, igual que en el ballet, ¿no? Con Bertita, y de pronto como que algo pasaba, como que ocurría como una especie de silencio donde acontecía algo, que para mí, pues siendo una adolescente, era algo desconocido, pero fascinante. Y pues de ahí decido empezar a hacer teatro en el Taller de Bellas Artes con Paco Marín, con la maestra Egle, con Eduardo Arana, con Pedrito Colmenares, que creo que es una de las personas que tuve la fortuna de conocer, con una imaginación, con una capacidad creativa extraordinaria. Y bueno, muchos colegas que además siguen haciendo teatro a la fecha, como Juan Ramón Góngora, Shail Espadas, los hermanos de la Rosa, Yasmín López, que ahora pues es Tina Tuyup, que para mí siempre es difícil, porque pues, como nos conocimos tan chicas, siempre es difícil pensarla, reimaginarla. Y bueno, Lupita López, mucha gente fabulosa que estuvimos ahí en el Centro Estatal de Bellas Artes cuando el CEBA estaba sobre la calle 59.
Entonces era una gran aventura tomar el camión, o sea, todo lo que significó Estaba en esa pleno época. centro de la En pleno ciudad. centro. Era fantástico. Bueno, es una época que disfruté muchísimo. También tuve la fortuna de estar con la maestra Asunción Sánchez, ya en danza clásica, pero en Bellas Artes, y conocer a la extraordinaria Nina Shestakova, y que fuera mi profesora. Entonces son Imagínate, son tiempos experiencias. tiempos alucinantes. Y decido, pues, formalizarlo, ¿no? O sea, estudiar la carrera de teatro. Entonces, pues, ¿Y por qué teatro y no la danza? yo comprendí que ya era muy tarde para mí para la danza clásica. O sea, la danza clásica yo creo que es una carrera un poco suicida, un poco tremenda, de kamikaze, y que tienes que estar lista muy chiquita. Entonces yo ya a los 16, 17 años, y sobre todo cuando conozco a la maestra Nina, me doy cuenta que ya era muy tarde para mí la carrera de danza. Tampoco sentía yo que, aunque no niego que yo era bastante buena para los saltos y para las piruetas y para todo, pero yo sentía que ya una carrera profesional en la danza ya era muy lejana para mí. Y también había ocurrido algo con la palabra y con el teatro y con la literatura. Entonces, el teatro para mí significaba algo fascinante por descubrir, y además como un poco disfrazado a través de la carrera de literatura dramática, era algo que en casa podían aceptar, ¿no? Que yo pudiera estudiar una licenciatura en literatura dramática, pero en literatura. Entonces, tenía la opción de irme a Veracruz o a la Ciudad de México. Y pues a mí me parecía fascinante pensar en la UNAM, o sea, en la Facultad de Filosofía y Letras. Entonces, pues nada, gracias a unos amigos cuyos hijos, bueno, iban a estudiar en Filosofía y Letras, y como que la familia un poco como que me recibió. De hecho, ellos se mudaron de aquí de Mérida, era una familia de Pachuca. Entonces se mudaron de regreso a Pachuca para que sus hijos pudieran asistir a la universidad. Y siempre tendré en mi memoria a una amiga que falleció y que era una de las mujeres más brillantes que he conocido, Norma Mejía Monasterio. Ella era una matemática extraordinaria. De hecho, cuando ella tristemente fallece, estaba trabajando como investigadora en la Universidad de Manchester, y tenía doctorado y no sé cuántos grados académicos y reconocimientos. Y gracias a esa familia fue que pude ir a hacer mi examen al Estadio Azteca, ¿no? Al Estadio Azteca, hacer el acceso, el examen para acceder a la universidad. Y bueno, logré pasar a la primera, cosa que para mí es motivo de orgullo, y entré a la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Entonces, pues ya de ahí, pues sí fue un cambio de vida por completo, como te podrás imaginar, de estar aquí. Sí. Aquí además estamos hablando de la Mérida de Sí, los años 80, ¿no? exactamente, o sea que no había tanta gente como ahora, tanto tráfico, tampoco las distancias eran lo que son ahora. Así o sea, es. La ciudad no había crecido tanto, entonces te vas a Ciudad de México, donde pues prácticamente es un monstruo. Sí, es un monstruo, y sí, no niego que fue, sí significó un shock. Un cambio completo. Un cambio, y pues también ahí pude hacer amigos muy, muy queridos, Fernando Martínez Monroy, Eduardo Contreras Soto, Luis Mario Moncada, que ahora es el coordinador nacional de teatro. O sea, gente muy querida, muy talentosa. Yo creo que he corrido con mucha suerte de poder estar rodeada de personas extraordinarias, y creo que también por eso me fascina el teatro, como que las personas que nutren ese ámbito teatral, pues siempre están activando su imaginación, su creatividad, la capacidad de discurso, de decirle cosas al mundo. Entonces, pues es parte, digamos, como que esa etapa académica primera que me va formando, que me va también transformando en cuanto a pensamiento y a ideas alrededor del teatro. Y tú sales de la carrera. Antes quiero comentarte algo, porque tú dices, bueno, demasiado tarde cuando hablaste de la danza, pero
nunca nos imaginamos, Raquel, que a lo largo de los años, como que la vida de una bailarina ya se podía extender, porque yo puedo compartirte que tuve una experiencia así también cuando dije, ¿por qué me voy a decidir si por la danza o por la comunicación? Y lo primero que pensé es, la vida de una bailarina es tan corta que entonces dije, sí, es mi pasión, me gusta y lo hago esporádicamente cuando hay la oportunidad, pero dije, voy a tener más futuro en comunicación porque no importa la edad. Y ahora, hoy en día, nos damos cuenta de que las bailarinas ya no es tan corta su vida profesional como pensábamos en ese entonces, ¿no? Porque hay mujeres que ya tienen más de 55 años y las ves en escena y se ven súper bien todavía, bailan excelente y dices, bueno, no, esto es lo que pensábamos en ese entonces, ¿no? Claro, no, por supuesto, Adi. Sí, yo estoy pensando muy concretamente en la danza clásica. Sí, porque en la el danza ballet. clásica Sí. es diferente. Sí, las puntas y todo lo que implica. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, ya, o sea, el mundo para mí se comienza a abrir, por ejemplo, cuando me encuentro con la danza Buto y es una forma de indagación del cuerpo que para mí fue fundamental en la Ciudad de México y conocer a Natsu Nakajima, poder estar con otro de mis maestros que es Diego Piñón. Para mí, la imagen de Katsuo, ¿no? O sea, bailando ya más de 90 años, pues yo creo que es una manera también de comprender el cuerpo y verlo de una forma poética, estética, muy diferente de lo que para mí fue el mundo en su momento, cuando pues nada más era el tutú y los cisnes y las princesas, ¿no? Entonces sí es, por supuesto, una transformación y estoy de acuerdo contigo. Además, por ejemplo, ha sido poca mi incursión en la danza folclórica, que es algo que amo y es una de las cosas que siempre me he reprochado, ¿no? Porque yo creo que es de la danza más gozosa, de fiesta, con mayor capacidad de alegría y de energía que me ha tocado bailar, por ejemplo, ¿no? Sí, fíjate, en cuestión de, bueno, yo tomé clases de danza con Mimi Zapata, no sé si la recuerdas, estaba en una casona ya en pleno centro de la ciudad por el Degollado. Ajá. Entonces su mamá tocaba el piano y nosotros Qué teníamos bonito. clases de ballet clásico Ajá. con música en vivo. Doña Rosita era la maestra Rosita la que tocaba el piano. Entonces dice, sí, dije, para mí no era lo clásico, definitivamente no soy nada fina para mis bailes, ¿no? Entonces yo incursioné en el jazz. Ajá. Pero ya después, por azares del destino, por una convocatoria a una audición, llego con Carlos Acereto, que me fascinó el estilo que tiene. Ya después paso a estar con Alfredo Cortés en el Ballet del Gobierno del Estado. Y dices, sí. Bueno, son experiencias maravillosas. Y también conocí a grandes bailarinas. Pero, como tú dices, es una explosión de alegría, de cultura y de lo nuestro más que nada, ¿no? Sí. Que es donde se ve reflejada la identidad de cada área, de cada estado. Pero en el teatro, siempre decían, el teatro es completamente diferente a todo, porque ahí sí tienes que convertirte en el personaje que vas a interpretar. Y dices, bueno, así como con la danza, pues es mucha preparación. Sí, es una dedicación, es una vocación y son horas, ¿no? O sea, son horas de trabajo que se invierten y que son gozosas, pero que sí implican una entrega grande y profunda en múltiples sentidos, ¿no? Pues sí, yo creo que para cualquiera de las disciplinas o no sé, por ejemplo, yo pienso en personas que admiro, que hace un rato hablábamos de cuestiones de salud y yo admiro tanto a mis doctores, que dedican su vida, su pasión, su entrega para investigar, para la atención que dan a las personas. Y yo creo, al final de cuentas, o sea, cualquier digamos, carrera, profesión, ocupación, ¿no? Humana a la que uno le entrega la vida, hacerlo de una manera gozosa y con total, ¿cómo decirlo? Implicación, que yo creo que eso es parte de lo bonito de la vida, como hablábamos hace un rato antes de entrar. Cuando vas
conociendo, así como tú nos dices, a los médicos, que toda mi admiración y sobre todo no solo admiración, sino agradecimiento por lo que hacen día a día. Es Así para es. mí, o sea, como tú dices, bueno, vamos a ponerlos ellos aparte porque definitivamente hacen una gran labor para la Sí, humanidad. así Pero es. las artes, independientemente dejando esto, las artes te pueden llevar a mundos que tú jamás te imaginaste que ibas a conocer a través de una obra de teatro, a través de una actuación, a través de tantas historias y de todo lo que podemos ver que nos da el teatro. Sí. Que siempre he dicho, a mí me encanta el cine, pero recomiendo siempre que vayan al teatro porque ese acercamiento que se tiene con los actores y con la historia misma hace que te transporte a otro lugar y que tú estés viviendo prácticamente lo mismo que el personaje al que estás viendo. Tú decides, ya está, egresas de la carrera, a los cuantos años y dices, bueno, pues ya terminé, ¿ahora qué? ¿No? Porque pues dices, dije, no en otro país, pero como si estuviera, porque los yucatecos aquí en ese entonces, Sí. pues pues muy cerrados con respecto a nosotros, porque ¿cuándo iba a venir? Y tú lo sabes, Raquel, que para que llegaran, bueno, hablando de teatro, para que llegaran obras de teatro de Ciudad de México hasta Yucatán, te decían, es que es difícil, Sí. los costos son muchos, ¿cuánto tendríamos que cobrar para que vengan? Entonces eran pocas las obras, artistas y Sí. todo que llegaban porque por el tipo de transporte y todo, también todo se encarecía. No, por supuesto, sí, siempre, bueno, es extraño pensar cómo después de estos recorridos que en su momento tuvieron las compañías que venían de España, que pasaban por Cuba, que llegaban a Yucatán y que después iban a Veracruz, Puebla y México, cómo de pronto este distanciamiento, particularmente en el siglo XX, hace que estemos como que un poco aislados, ¿no? A nivel cultural, cosa que se ha revertido afortunadamente en este cambio de siglo, ¿no? Por las comunicaciones, por el internet, y donde yo creo que ahorita, pues en Yucatán estamos viviendo, y podría decir que es algo que está ocurriendo a nivel peninsular, una enorme efervescencia a nivel artístico y muy concretamente a nivel teatral. Pero por supuesto, o sea, sí, regresando a la historia que me preguntas. Ya está, finalicé mi carrera, ¿qué voy a Sí, hacer? pues es que mira, como que no sentí tanto esa transición porque... híjoles, es que el pensar en esa época de la universidad es una época que yo repetiría y volvería a ella todas las veces que fuera necesario, posible, y volver a gozarlo. Porque, bueno, pues siempre hubo como una vena como rebelde. Entonces, digamos que yo, en vez de irme como por los profesores que pues más importantes, a mi generación le tocó estar con Héctor Mendoza o estar, bueno, a mí me tocaron clases con el maestro José Luis Ibáñez y con otro Luis de Tavira, que lo quiero muchísimo, el maestro Luis de Tavira, pero ocurrió que a mi generación le tocó la oportunidad de tener clases con el doctor Gabriel Báez Carrington, que pues para mí es uno de mis mentores más importantes. Gabriel es hijo de Leonora Carrington, un hombre brillante, de una erudición extraordinaria, pero sobre todo con una capacidad de provocación a través de sus conocimientos y de sus teorías que pues realmente impactó a varios de nosotros en estos tiempos. Estamos hablando de que sería mediados de los 80. Entonces él hace una propuesta de teatro, que era un teatro más conceptual, performativo, que en su momento llama teatro personal. O sea, en aquel tiempo no se hablaba todavía ni lejanamente de teatro documental, ni de autoficción, ni de biodrama, ni nada de esto, pero Gabriel, pues, tenía como parte de sus investigaciones, además con Óscar Zorrilla, que fue otro de los grandes profesores de la universidad, pues estas ideas sobre
por supuesto, hacer un deslinde con el texto dramático y comenzar a hacer otro tipo de indagaciones. Entonces, La Rendija nace de esa manera, que es el grupo con el que ya llevamos, creo que como 35, 36 años, que es una locura pensar en esa cantidad de lustros. Y antes de tener nombre como grupo, comenzamos a hacer indagaciones sobre las teorías de Gabriel Báez. Entonces siempre estuvimos como al margen, siempre éramos los locos que no cabíamos ni en las artes visuales, que estaban comenzando a hacer performance por ahí de principios de los 90, que nosotros ya veníamos haciendo cosas muy extrañas desde finales de los 80, y la gente de teatro nos decía, pues es que ustedes no están haciendo teatro, y los de visuales nos decían, es que ustedes están haciendo teatro. Entonces fue una época muy rica del inicio de La Rendija, y muy pronto nacería una vocación de crear espacios independientes, porque, como te decía, antes de tener nombre ya éramos grupo, y a través de Fernando de Ita, este crítico teatral que también ha sido como muy importante, sobre todo a principios de siglo. Él dice, bueno, pues hay un grupo de muchachos ahí locos que están haciendo cosas, y la delegación Cuauhtémoc que estaba comenzando a ver cómo reactivar espacios que estaban subutilizados. Y uno de ellos era el Teatro Santo Domingo, ahí en la mera plaza de Santo Domingo, donde están los escribanos y todo esto, que es una plaza espectacular, bellísima, cargadísima de historia. Y pues ahí nos fuimos a hacer trabajo de administrar un espacio, y fue una época también muy bella porque mucha gente comenzó, consolidó o dio pasos muy importantes en sus carreras, como mi queridísimo Jaime Chabó, que es uno de los grandes dramaturgos de México, además editor de la revista Paso de Gato y de la editorial Paso de Gato, y ahí tuvo sus primeras 100 representaciones de tempranito y en ayunas. Entonces, bueno, mucha gente pasó por ahí, que fue muy lindo, todos estábamos chiquitos y bueno, haciendo cosas muy locas. David Evia, mi querido David Evia, y Úrsula Pruneda, que ahora es una extraordinaria y muy premiada actriz de cine. Bueno, mucha gente se dio cita ahí para hacer cosas y experimentos. Y bueno, yo hice en ese momento una transición de ser actriz, trabajaba como actriz con varios de los colegas, a de pronto comenzar a dirigir justamente por este formato autobiográfico, ¿no? O sea, de decir, bueno, como que no cobra mucho sentido para mí si estoy hablando de mi autobiografía o de temas que conciernen directamente con mi vida, y que hay partes que son improvisadas, donde yo estoy haciendo testimonios, pues que los dirija otra persona, ¿no? Entonces comencé a dirigir, y el primer proyecto que es como el que yo marco como primer proyecto de dirección a dupla con mi querida Rocío Carrillo, una querida amiga, hermana del teatro, fue una obra que se llamó Las Estrategias Fatales. Y fue una obra que presentamos en la Biblioteca de México, y fue un escenario que yo sigo soñando, imaginando, amando mucho, porque fue un escenario de pura arena. O sea, no sé cuántas toneladas de arena nos prestaron una sala de la biblioteca, y maravilloso tiempo que se podían hacer estas cosas. Y pues nada, llenamos de arena todo el escenario, y pues fue de las primeras exploraciones, indagaciones sobre el teatro personal, y estamos hablando de 1991. Entonces, yo creo que fue el trabajo que hizo La Rendija en ese momento, pues fue un trabajo pionero en muchos sentidos, no solamente del teatro documental, del teatro autobiográfico, sino también relacionado a los modelos de producción, o sea, de cómo crear producciones en espacios alternativos en un tiempo donde, pues, para hacer teatro tenías que entrar a los teatros de Limba, ¿no? O sea, al Teatro Julio Castillo, o al Teatro Orientación, o al Sor Juana. Sí, y no había esa, vamos a decir, no había tantos teatros también para toda la comunidad que quería. Exacto. Y estaba ávida de querer hacer teatro. Claro. Entonces, ustedes pues prácticamente se adelantaron a su tiempo, porque también fueron muy valientes. Fuimos unos locos, Adi. Sí, bueno, yo no lo quise decir, pero es que en realidad el que tú dices, voy a ser independiente, cuando dices la palabra independiente, todo lo que conlleva, sí, ¿no? Sí, porque justo lo que estás diciendo es lo que nos movió a
al grupo. Por un lado, sí, o sea, ya sabíamos que al hacer las indagaciones que estábamos llevando a cabo, no era fácil que un teatro nos aceptara con una obra que primero no tenía un texto dramático, donde estábamos tocando temas, pues de cuestiones todavía no se hablaba de cuestiones de género, pues estábamos hablando cuestiones de mujeres, dirigiendo mujeres, que ese es otro tema, muy pocas directoras, somos creo que de la generación donde más directoras comenzamos a tomar los escenarios. Ahora, tú me estás hablando de eso y sí, me gustaría que nos compartieras, que pues más que nada me dijeras qué tan difícil fue, porque para todas las mujeres abrir brecha, definitivamente, no digo que fue un dolor de cabeza, fue un dolor de corazón, fue de todo, hasta de hígado, porque todo los disgustos, esas ganas y ese ímpetu de querer hacer las cosas bien, pero por el hecho de ser mujer no estaba muy permitido hasta cierto punto. Entonces, ¿qué es lo que significó para ti estar entre estas primeras mujeres abriendo brecha? Pues sí, fue bien complicado. Y además yo creo que teníamos y todavía tenemos tan naturalizada, digamos, la discriminación, ¿no? Que muchas veces no te das cuenta que la estás viviendo, que la estás sufriendo, la normalizas, la normalizas. Entonces, por fortuna, yo estuve cobijada por este grupo. Éramos de los, pues digamos, como de los más chicos, o sea, de las generaciones que nos reunimos para hacer el grupo, éramos como los más chavitos, y también como que este riesgo que corrimos, lo corrimos sí sabiendo que si no empezábamos a hacer nuestra propia profesión teatral, pues no nos íbamos a sentar a esperar 10 años de ser asistente de alguien para que por fin te abrieran la puerta. Como que nos lanzamos a la locura de hacer el trabajo profesional. ¿Qué más podía pasar, no? Bueno, no tener trabajo. Ese sí era un tema, claro, o sea, no tener trabajo, pero era algo de, bueno, voy a probar y pues no voy a tener trabajo, no voy a tener dinero, bueno, voy a intentarlo, sí. Porque lo terrible hubiera sido, Raquel, que tú te hubieras quedado, así como tú bien dices, de asistente, y creo que no tendríamos a la Raquel Araujo que hoy tenemos aquí en Yucatán. Sí, yo creo que si me hubiera quedado como al margen, o en unos tiempos donde también todavía la discriminación por el color de piel, por la fisonomía, pues era muy dado. Ahorita es maravilloso cómo se está abriendo el ámbito del cine y de la televisión, pero sobre todo del cine, ¿no? A otras maneras de presentar a las personas en escena. O sea, de pronto enciendes la televisión mexicana y dices, bueno, pues o sea, estamos ¿en dónde? En Escandinavia, o sea. Entonces, y sí, yo creo que fue un abrir brecha. Lo que a mí me parece muy, muy bello y muy afortunado de lo que a mí me tocó vivir es que no fue algo que yo sufrí en el sentido de que es que soy mujer y no estoy obteniendo lo que estoy buscando, o estoy tocando puertas en una televisora y no me dan trabajo, sino que nuestro camino fue a través del pensamiento y de la indagación de la escena. O sea, en algún momento sí fue, que además no diré nombres de con quienes estuve, porque también es muy divertido todas esas personas con las que compartí estos momentos, pero bueno, sí extraíamos en Televisa y sí vivimos muchas cosas. Yo me acuerdo que ni siquiera fui a cobrar a Televisa después de la experiencia, y sí de ya no acudir a los llamados, de decir, pues es que esto no es lo mío, o sea, este mundo no es lo mío. A mí lo que me interesa es pensar la escena, es pensar algo que un oficio, un ámbito de las artes que es tan complejo que siempre está en crisis, siempre parece que se va a acabar el teatro, siempre parece que ya no hay salida, de que de pronto pareciera no tener sentido hacer una disciplina tan compleja que en sí misma es múltiple, porque como parte de su naturaleza está implicada la interdisciplina. O sea, hay sonido, hay iluminación, hay un diseño de espacio, de vestuario, de color.
Entonces es bastante Es complicado. todo un trabajo en equipo que dices, bueno, tienes que tener los recursos también para poder llevar a cabo una muy buena puesta en escena, porque tú puedes tener excelentes actores, pero si no hay, como dices, no hay las luces, o sea, no hay todos los elementos que puedan hacer que este sea un éxito. Sí. Pero si todos se hubieran quedado esperando a ver qué compañía podía hacer una obra que tú querías representar, Así es. te ibas a quedar sentada porque siempre, pues había cola. La Sí. verdad, había una gran fila para poder estar en o sea, todas las personas que ahora tienen un nombre es porque lo lucharon y porque no se dejaron llevar por cómo se vivía en esa época, sino que revolucionaron, se adelantaron para poder lograr llegar a esos objetivos que ya tenían muy bien puestos. Porque imagínate, o sea, tú queriendo poner una obra y que te digan, no hay presupuesto, o todavía sí, mira, por favor, ve detrás de la número 5000 porque Tal cual. para que te toque. Es que Sí. es real eso. Sí, tal cual, Adi, tal cual, porque sí, además, como bien dices, los teatros no son suficientes para el país, todo el mundo quiere montar sus obras y muchas veces son a riesgo de que sabes que estás poniendo algo que se va, digamos que se sale de las normas, que tiene una estética diferente, que está tocando temas que son sobre todo eso que dices, están tocando temas que no son los convencionales. Ahora pues sí se ha abierto muchísimo, como tú bien dices, entramos a otro siglo y se cambiaron las cosas. Ay, qué raro se oye, ¿verdad? Se oye rarísimo. Vivimos en dos siglos, siglo XX y siglo XXI, gracias a Dios. Gracias a Dios, sí. Pero fíjate, somos de la generación que podemos decir que vivimos en dos siglos y que vimos el cambio tan grande que hay, porque tú hoy en día en la rendija puedes poner cualquier tema bien tratado. Sí. Y la gente acude. Pero fíjate que eso es algo que siempre estamos reflexionando y pensando mucho en los públicos, y yo creo que sí hubo un proceso de crecimiento con nuestros espectadores, o sea, con los públicos que se han transformado en espectadores. Yo creo que el movimiento de espacios independientes que hubo, en 2004 logramos el primer apoyo de México en Escena, y nuestra representante, por supuesto, fue la maestra Eglé con la farándula, y una mujer que tampoco quiero dejar de mencionar, que es Nancy Roche, que siendo mujer fue de las primeras directoras mexicanas que además montaba textos no fáciles y con temas bien complejos, y que es una persona que yo creo que es un ejemplo y pues una figura súper importante en el teatro yucateco. Y con ellas, con la farándula y con varios grupos, con Ligia Barahona, con Chileón estuvo ahí en ese momento con su famosa Mestiza Power, en lo que fue el espacio escénico Escena 40 Grados. Entonces ese espacio se abrió entre 2004 y 2005. Y a pesar de que fue breve su existencia, yo creo que fue un detonante para una revitalización del teatro, sobre todo pensando en que las compañías comenzamos a producir en teatro en pequeño y mediano formato. Porque antes de eso, aunque por supuesto ha habido una extensa y larga trayectoria y vocación en Yucatán de espacios independientes como el Tinglado, por ejemplo, que es emblemático, como que esta nueva ola de la apertura de los espacios permitió repensar los modelos de producción y que se reactivara también la dramaturgia local. Entonces yo diría que de allá para acá, o sea, han sido casi 20 años de una actividad teatral que comenzó a crecer al punto, yo me acuerdo que una muestra nacional de teatro éramos como 5 o 6 grupos, o sea, cosa inaudita en una muestra nacional que tuviera tal cantidad de representación de un solo estado, por ejemplo, ¿no? No, y esto, de alguna manera, pues dices, habla mucho también del quehacer cultural que hay en nuestro estado. Así es. Definitivamente, porque puede haber mucho talento, pero no ocuparlo, no mostrarlo. Y aquí lo importante es que las personas ya
a las artes se le ha dado el lugar que le corresponde, porque, bueno, la mayoría de los que han pasado por este podcast, siempre las lágrimas de que cuando dicen, ¿a qué te vas a dedicar? Voy a ser artista, ay, entonces te vas a morir de hambre, ¿no? Pero hay que buscar las formas, hay que buscar por dónde puedes hacer lo que te gusta y también ganar. Claro. Porque pues en esta vida siempre he dicho que hay que hacer lo que nos haga feliz, valga la redundancia, porque pues haciéndolo, por supuesto que van fluyendo más las ideas y van saliendo más cosas que tú ni te imaginabas que ibas a poder lograr. Y uno de tus grandes logros, al menos para mí, es que hayas creado este departamento de artes escénicas cuando era Instituto de Cultura de Yucatán. Ah, sí, esa fue toda una aventura con Domingo Rodríguez Semerena, que a quien estimo mucho y que ahora vuelve sí, después de todo este periplo de 20 años. ¿Hace cuántos años él estuvo como director del Instituto de Cultura? Debe haber entrado en el 2001. Fue en la época de Patricio. Fue en la época de Patricio Patrón. Sí, yo estaba trabajando en aquel entonces en el CITRO, en el Centro de Investigación Teatral Rodolfo Usigli del IMBAL, y tenía contacto con Ligia Barahona, con Tomás Ceballos, con Silvia Cáter, con gente muy querida. Y Domingo tuvo el tino de organizar conversaciones y comisiones, y a través de un grupo de artistas fue que él llega a mí, ¿no? Que, o sea, me proponen. Y entonces él me va a ver al Citru y platicamos, y justo como te platicaba antes de entrar a grabación, sí, él, de las cosas que me mencionó y que fue lo que me entusiasmó muchísimo, fue la creación de una universidad de las artes, que él tenía esa idea fija. Yo creo que desde que preparó el proyecto para su periodo a cargo del Instituto de Cultura. Entonces, pues me toca venir aquí que fue bien complejo, es muy complejo y es una enorme responsabilidad crear políticas culturales, o sea, crear proyectos, programas que además le van a afectar a la ciudadanía, pero también a las personas, a las profesiones, a los oficios, a la gente que está involucrada en el medio. Y pues fue una chambota, fue agotador. Yo recuerdo que era, o sea, ahora sí que de entrar a las 8 de la mañana, yo me acuerdo haber dado alguna cita, o sea, no me acuerdo qué venía por delante, pero llegué a tener citas a las 11 de la noche. O sea, sí fue una locura esa época. Y yo creo que fue una visión muy rica la que tuvo Domingo para crear la orquesta, para crear, por supuesto, la escuela. En aquel momento se abrió también el Museo de Cultura Popular. Bueno, en fin, se llevaron a cabo muchos programas, y yo creo que particularmente la creación de la ESAI, ahora UNAI, fue algo que produjo una sinergia que indudablemente transformó el paisaje primero de la ciudad de Mérida, y que yo siento que ahorita es ya muy evidente en el interior del estado, ¿no? Con personas que además tengo el gusto de poder llamar amigas, como Soco Loesa, que es egresada de la primera generación de la ESAI, como directora además de teatro, y que ahora pues es un punto nodal, no solamente de TECO, sino de todo un movimiento del teatro en lengua maya, ¿no? No, y esto es maravilloso porque lo que nunca te imaginaste poder ver, porque es cierto, o sea, tú estás picando piedra, bueno, dices, vamos a iniciar con este proyecto, y tú sabes que por la política en muchas ocasiones, pues para este proyecto, bueno, sí, ya no va, lo que sigue, vamos a crear algo, y todo lo ya trabajado se queda en stand-by. Y es frustrante. Terrible. Terriblemente frustrante. Sí. Y todas las personas que pusieron su tiempo, su talento, su amor, su pasión, su entrega, se quedan como al principio, ¿no? Dices, ¿y qué pasó? O sea, no se pudo lograr esto. ¿Qué es lo que tú sientes de toda tu carrera que te haya hecho sentir así frustrada y decir, no puede ser que esto me esté pasando? Pues justamente la transición, o sea, yo siento que la ESAI sí vivió un impasse,
y muchas cosas siento que se congelaron, que se detuvieron con ese periodo que fue el cambio entre el PAN y el PRI en aquel tiempo. Y que, bueno, pero siempre ocurren cosas extraordinarias. Uno de los amigos y colegas, me acuerdo que dijo, es que nunca habíamos pasado tanta hambre. Y entonces fue cuando abrimos La Rendija. En 2009 abrimos Teatro de la Rendija, gracias también a los apoyos del Mérida Fest, que comenzaron a producir, porque el problema siempre es producir, Adi. O sea, quieres hacer una obra, pero ¿con qué dinero? ¿Cómo le pagas a la gente? Así es, porque tampoco, eso cuando dicen, y sí quiero dejar claro esto también, porque dicen, bueno, es que son colaboraciones y colaboraciones. Bueno, puede ser que hagas tú una colaboración, 2 colaboraciones, pero ya llega un momento en que tú no puedes, las colaboraciones no te dan de comer. Estás haciendo algo, a veces dicen, bueno, estás haciendo méritos o lo haces porque realmente crees en ese proyecto, lo voy a hacer, pero no puedes vivir solamente colaborando, ¿estás de acuerdo? Entonces, tú puedes decir, en este momento llegas con un proyecto y te dicen, este es el presupuesto. Miras atrás y dices, no llega, pero ni para 2 personas de las que están trabajando aquí, porque a veces yo no sé si no analizan muy bien que para hacer diferente tipo de actividad artística se requiere de presupuestos completamente diferentes. No, totalmente, pero estás tocando un punto duro, complejo. Pusiste el dedo en la llaga. Pero es que hay que hablarlo, porque dices, o sea, ¿de qué se vive? Del aire, ¿no? Sí. Entonces, todo tiene un costo, todo tiene que ser una inversión, pero estamos hablando ahorita estamos hablando de las artes, pero si viéramos a ver y vemos el deporte, bueno, también es otro tema del que se tendría que hablar, pero ¿qué ha sido para ti? Qué bueno que el Mérida Fest ya a través de los años cada vez vemos que ya van ocupando o van de alguna manera también trayendo a más artistas locales. Sí. Porque hay que darle la importancia que tienen a los artistas de aquí. No, por supuesto, pero sí, el tema de la producción artística y concretamente teatral es un tema álgido, sobre todo en un periodo en el que estamos viviendo el mayor recorte presupuestal a la cultura. Sí estamos viviendo tiempos de enorme precariedad. Todo el sexenio pasado fue terrible, debo decir, fue muy, muy serio. Nosotros habíamos llegado a un punto que estábamos muy contentos, donde comenzó un proceso de internacionalización, sobre todo con obras de Sor Juana, con el Divino Narciso, y en el extranjero sí pagan más que acá. En México no existe tanto la cultura de los festivales o de los circuitos, es muy escasa. Y cuando vas, que es un gran honor ir a la Muestra Nacional de Teatro, pero pagan súper poquito, o sea, es casi como... Y tienes que estar buscando si te apoyan aquí, cómo... O sea, la verdad, si después representas a Yucatán, muy bien, bravo, pero no saben todo lo que se tuvo que hacer para llegar. Así y no hablamos de trabajo, hablamos de los recursos. Hablamos de los recursos. ¿Sí? Y pues sí, o sea, vivimos en un país que, digamos, comparativamente con otros países que igual está en una situación política, económica muy difícil, y estoy pensando concretamente en Argentina, en Uruguay, en Chile, ¿no? Pero hay una diferencia que yo creo que es muy importante, que es la educación básica. O sea, sí hay públicos que acuden al teatro. No quiero decir que con la taquilla se resuelva, porque esa es una fantasía. O sea, yo creo que solamente en teatro comercial, en un ámbito industrial, y estamos pensando en Broadway, podría ocurrir. Pero en un ámbito de teatro de arte, es muy difícil pensar que la taquilla vaya a resolver los problemas de la economía, de la producción y de las compañías, ¿no? Es un problema muy complejo, muy interesante, y nosotros en ese sentido, desde que comenzamos con estos inicios que te estoy contando, tan enloquecidos, de una época tan punk, tan loca, tan experimental, sí, desde ese momento yo creo que nos dimos cuenta que nosotros éramos una suerte de agentes culturales
que a lo largo de los años te puedo decir que como que parte de nuestra función, por ejemplo ahora con el espacio de La Rendija, es conseguir recursos y que es de una manera múltiple en el caso de La Rendija, para mantener un espacio teatral autónomo, autogestivo, donde otros grupos, jóvenes o consolidados, se puedan presentar y sabiendo que nosotros podemos ayudar a que ese trabajo escénico llegue al público. Para darte un ejemplo, por ejemplo, el Festival de La Rendija, podríamos decir que si hiciéramos así el costo, ¿no? El ejercicio de equilibrio del festival, el espectador estaría costando como unos 800 pesos, ¿no? O sea, para que yo salga tablas, ni siquiera con ganancia, el boleto tendría que costar 800 pesos. Pero nosotros lo que hacemos es darlo o muy barato o de entrada libre, porque nuestra función es el acceso a la cultura. Entonces, yo creo que esa es una labor, que es una vocación que a mí me llena de orgullo y que yo espero que con esta nueva administración, sobre todo estoy hablando de nivel federal, porque a nivel local yo creo que todavía falta mucho por caminar, mucho para que comprendan bien las instituciones lo que significa que Mérida sea uno de los polos de espacios independientes para las artes escénicas y para las artes visuales y la danza también, porque ni siquiera estamos contemplados bien en el reglamento de espectáculos de Mérida, por ejemplo, ¿no? Pero a nivel federal yo tengo la esperanza de que podamos mejorar con relación a los apoyos, y aquí ha sido fundamental, mi querida Adi, la iniciativa privada. O sea, por ejemplo, la ópera que pudimos hacer, Tu cuerpo partido, que es a nivel mundial es raro que se pueda estrenar una ópera contemporánea. Y la llevaste también a Valladolid. A Valladolid. Sí, me acuerdo. Pues eso fue gracias a Dunosusa y a Proalmex, y a través de un formato que tiene la Secretaría de Hacienda, que es el Efiteatro. Entonces, gracias a eso se le puede pagar pues dignamente a los actores, a los cantantes. Yo, o sea, hubiera como un poco doblado el presupuesto, porque de verdad los trabajos de ensayos, de sacar esa partitura tan compleja de mi querido Germán Romero, que aunque él diga que no, realmente es una partitura muy compleja, pues vaya, lo que significan los años de preparación de las personas que están en escena, ¿no? Sí, y después dices, cuando empiezan a ver el pago de una presentación, sí, es frustrante. Sí. Es frustrante porque aquí vienen dos sentimientos. Uh-huh. El sentimiento del éxito, o sea, la felicidad que te da el poder estar en escena, ver que disfrutaron esta presentación, que la gente se pone de pie aplaudiéndote y dices, bueno, eso es parte del talento, de este don que tengo, que le estoy dando a todo el espectador. Y sales de ahí después de que esta magia y todo, esta adrenalina, porque es una adrenalina que solo las personas que han estado en un escenario podemos sentir, dices, sales, entonces ves la realidad, uh-huh. La realidad de cuál es, porque no hay el recurso suficiente para que te paguen lo que vale tu talento y tu trabajo. Así es. Porque a ti te van a pagar, pero realmente no están pagando el esfuerzo, el talento, las horas de trabajo, de ensayos, porque pues, para que tú presentes una sola función son horas y horas de ensayos. Así es, sí, es mucho tiempo de ensayos. Nosotros por eso lo que hemos tratado de hacer es producir obras que tengan larga vida. O sea, bueno, la que más larga vida ha tenido, por supuesto, es Don Quijote. Ya, Silvita me va a regañar porque, sí, creo que llegamos a las 250 en la gira que por fortuna pudimos hacer España. Pero sí tratamos de que las obras no se queden, ¿no? Con 5 funciones o 2 funciones o 3 funciones. Y yo creo que es algo que también las compañías yucatecas también están procurando hacer, ¿no? Porque es mucho el esfuerzo, mucho el tiempo invertido, no solamente de los actores. O sea, detrás de la escena hay muchísima gente que además
cada vez es más importante que los otros oficios que existen detrás de cámara o detrás de escena, por decir, se fortalezcan, ¿no? La gente que hace iluminación, la gente que hace diseño sonoro, la ingeniería de sonido, la tramoya, la utilería. Sí. O sea, son muchísimos oficios. Yo siempre lo he dicho, cuando estás en las artes, estás en teatro, en danza o algo, si por cualquier cosa falla el de utilería, ya te echó a perder el espectáculo. O sea, ¿por qué? Porque todos son importantes. Desde la persona que hace la limpieza, porque se ve un teatro que estás viendo, que está sucio, pues dices, en ese momento ya tu vista se va hacia el escenario que no está pulido, que no está limpio. Entonces, eso hace que el trabajo también vaya demeritando. Por eso, en una producción, todos son importantes. Absolutamente, todos. Por ejemplo, una de las cosas que dice una persona que quiero mucho, un especialista en públicos que se llama Raúl Ramos Monzón, una de las personas más importantes es la taquilla. Y de aquí le mando saludos y besos a Carlita Díaz, que es la persona que se encarga de taquilla en La Rendija, porque pues los espacios independientes no son los espacios oficiales. Entonces, en el espacio independiente, pues tú conoces a la persona que regresa y puedes decir, hola Calocho, bienvenido, que regresaste a la función, qué gusto, ¿no? O la persona que se encarga de públicos, como te tocó a ti con Dieguito Barjao y ahora con Luger Escudero, ¿no? Donde de pronto, oye, pues fíjate que tal persona, ¿no? Mariana Estrella ya vino como a 5 funciones seguidas, pues ahora toca que le mandemos una cortesía especial a este grupo que va a venir de la Ciudad de México o que viene de Argentina o de España. Entonces, hacer este tipo de vínculos con nuestros espectadores, yo creo que es parte de la labor indispensable para poder no solamente crear un núcleo de expectación rica, sino también crear estos ámbitos donde los públicos se multipliquen, se desarrollen, se sientan como en su casa. Y pues esto, que se abran los códigos del teatro contemporáneo, que es sobre todo parte de lo que programamos. Y me acuerdo de algo que me dijo una persona que creo que ha sido lo más lindo que me ha hecho un espectador. No me acuerdo si era una obra de España o una obra, pues sí, como que importante porque venía de fuera. Ya sabemos que luego nos llama mucho la atención lo que viene de fuera. Y me acuerdo que me dijo, esta obra no me gustó nada. Pero no importa, porque yo sé que cuando vengo a La Rendija siempre voy a ver algo de calidad. Y aunque no ya me haya gustado, puedo reconocer que es una obra de muy buena calidad. Entonces, qué bonito, ¿no? Y sobre todo que pues La Rendija ya tiene más de 30 años. ¿Cuántos? Como 36 años como tendrá. 36, fácil. A ver si por ahí, a ver. Que han logrado mantenerse porque están buscando también apoyos federales y todo, entran a programas, porque sin esto, pues tampoco podrían ustedes seguir con todo lo que presentan, porque hoy es La Rendija La Rendija, se presentan en La Rendija y todo pues está en torno al trabajo que se está haciendo y que se reconoce lo que está, valga la redundancia, lo que está haciendo La Rendija. Pero para Raquel Araujo, pues está La Rendija, que viene siendo un hijo, porque pues lo has visto crecer, ya viste a todos los nietos y los bisnietos que ya están llegando y que esa es una gran satisfacción para ti, pero también los premios que se te han dado, cuáles son los premios que recuerdas con mucho cariño que tú digas, yo sé que todos significan algo diferente, pero los que tengas con mayor amor, que tú digas, ay, nunca me imaginé y este es por esfuerzo a tal cosa. Pues, ¡ay, qué bonito! Pues mira, yo creo que el premio que me cayó más de sorpresa, porque, bueno, con Don Quijote y Silvia Cater siempre hay cosecha de premios, pero bueno, los premios en Cuba para mí tienen un particular significado, porque además sé que lo difícil que es para nuestros hermanos cubanos poder hacer los festivales, poder recibirnos con el cariño y además con una capacidad crítica también, que los laudos siempre son con una reflexión detrás muy linda. Por supuesto, la medalla Villaurrutia del Limbal, que además para mí el Limba, pues sí, mucho tiempo fue mi casa y también por lo que implica con relación al teatro a nivel nacional.
de la aportación que se pueda haber hecho. Pero una que me agarró de sorpresa y que fue muy linda recibir fue la Berenjena de Plata del Festival de Teatro Clásico de Almagro. Porque ya estando ahí, fue que de pronto Nacho García me dice, oye, ¿y sabes qué? Decidimos que y estar, porque pues cuando uno va a festivales internacionales pues es poquito tiempo el que no está. Entonces fue una sorpresa muy bella y fue muy lindo ese reconocimiento que además Nacho me dijo que implicaba una labor que era ser como embajadora, ¿no? del Teatro del Siglo de Oro, que es una de mis pasiones. Entonces, pues eso fue un reconocimiento muy lindo, como muy ligero en cuanto al aparato, digamos, protocolario, porque fue una ceremonia muy divertida y muy que siempre recordaré, ¿no? Por ejemplo. Y pues pues sí, la Rendija probablemente es como casa de muchos para nosotros. David Hurtado es ahorita el coordinador de sala. Y pues por supuesto es un proyecto que hago con mi esposo. O sea, Óscar Urrutia es quien sostiene, es el hábil para llevar todo el asunto administrativo, pero además tiene una capacidad creativa y algo que con los años, él siempre niega ser gente de teatro porque él es cineasta, pero cuando decide movernos a Yucatán y que ya no lo moverá nadie de aquí, yo creo que es más yucateco que yo, Óscar, pues para mí él ha mantenido como esta llama de hacer un teatro mucho más experimental todo el tiempo. O sea, como que, por ejemplo, con la ópera o con La Maldición del Anillo, que es una ópera, que es una obra para niños y que es de gran formato y que logramos llegar. Ya, a Angie le mandamos muchos saludos. Angie Canto es un amor. Nuestro Alberich, con esa obra hicimos 30 funciones y alcanzamos 21 localidades del estado de Yucatán, también con el apoyo de Duno Susa y que fue iniciativa privada y demás. Es que si no, no hay modo. Sí, imagínate pagar a la gente y poder hacer esas funciones. Es muy difícil, es muy difícil. Por eso las personas que acudan al teatro deben reconocer doblemente el esfuerzo que se está haciendo, el esfuerzo por presentarles una producción y también lo que hay detrás de la parte económica, porque es difícil poder conseguir ahora. Es difícil, además todos trabajamos en algo más. O sea, yo creo que son pocas personas, por supuesto, los actores, que además es un orgullo para mí, que me pongo como pava así enorme, porque 3 de nuestras actrices muy queridas forman parte de la Compañía Nacional de Teatro. O sea, ha sido una buena cosecha. Es Nara Pech, que es mi adoración, y por supuesto también Nicté, y también Itzel, ¿no? Que se acaba de ir para la compañía. Entonces, es la Compañía Nacional de Teatro, pues es pues qué orgullo es un orgullo. Para ustedes. Y es un ámbito y para de nosotros también. Claro, por supuesto. Muy bien representados. Sí. Y es un ámbito que te permite dedicarte a la actuación, ¿no? Pero son muy pocos los casos donde, bueno, fuera del ámbito comercial, por supuesto, donde te puedes dedicar a las artes solamente haciendo ese trabajo, ¿no? O sea, todo el mundo tenemos alguna otra actividad. Sí, hay que hacer otras cosas, definitivamente. Pero no puedo dejar o despedir este podcast sin hablar de algo que es muy importante, que es la vida. Sí. Y pues me comentaste que tuviste cáncer, que afortunadamente te ves súper bien, que me da muchísimo gusto y que gracias a Dios todavía hay Raquel Araujo para mucho tiempo. Sí, pero cuando recibes esta noticia y ya sabes que vas a estar con quimios y todo, ¿qué te vino a tu mente y dices, a mí las artes me salvaron? Pues yo me acuerdo muy bien que además todavía no me habían dado el diagnóstico. Y yo estaba hablando con Óscar y le dije, te vas a morir de risa. Si sale como maligno, de las cosas que primero quiero hacer es pasar mi examen de teatro medieval que debo de filosofía y letras.
Y bueno, así lo hice, pero me quedé, por supuesto, pues recibir un diagnóstico como ese te pone contra la pared, Sí, es una definitivamente. catástrofe, es un estado emocional que de verdad no le deseo a nadie, es espantoso. Y desde aquí mando todo mi cariño y abrazo a las personas que estén pasando por una situación que esta enfermedad es un reto enorme y es enfrentarlo es una cosa muy difícil. Y pues también agradezco a mis doctores que me salvaron la vida, ¿no? A Jorge Bastarrachea y José Luis Araujo y Dieter Lenoir. Y que bueno, por supuesto, mi mamá y mi marido, bueno, o sea, si les decían que me colgaran limones en el cuello, me colgaban limones en el cuello. Recuerdo haber tomado todo tipo de remedios caseros, ir a hacer todos los rezos y todas las cosas. Pero yo creo que sí, o sea, yo me quedé pensando, bueno, si me quedan meses de vida, ¿qué es lo que quiero hacer? Justo estábamos en el proceso de abrir Escena 40 grados. Y yo dije, pues lo que quiero hacer ahorita es ir a barrer la casa que estamos rentando. Eso es lo que quiero hacer en este momento de mi vida. Habilitar ese espacio. Y pues sí, o sea, me he dado cuenta que lo que vale la pena es el momento presente y como conversábamos hace un rato, hacer lo que uno más ama, porque ¿qué sentido tiene la vida? O sea, de pronto, cuando te das cuenta ya no tienes 20 años, ya no tienes 30 y te pones a pensar qué es lo más maravilloso que he hecho, qué deseo seguir haciendo, qué es lo que me apasiona, qué es lo que me abre la percepción. Y para mí son las artes. O sea, para mí, sin el arte, la vida no tiene sentido. Porque la manera de comprender el mundo, de comprender quién eres o lo que quieres ser y fascinarte por los colores de las plantas, por el rostro de una persona que estimas o con quien quieres conversar, ver el atardecer, acariciar a los perritos y comprender un poema complejo o escuchar una música que te deje extasiada. Pues yo creo que es una de las razones por las que los humanos estamos en la existencia, poder disfrutar el mundo, y las artes son una vía para poder comprender nuestra existencia. Definitivamente, qué bonitas palabras, y yo digo que lo resumimos en prácticamente vivir, porque las personas, muchas respiran, muchas están deambulando, pero no están viviendo. Así que tienen que hacer un alto y preguntarse realmente si están viviendo o solamente están deambulando por la vida. Así es, mi querida. Sí. Pero qué bueno tenerte aquí, Raquel. Para mí, la verdad, es todo un orgullo tenerte, sobre todo por mi admiración de hace muchos años. Y qué bueno que hace 2 años aproximadamente empezamos ya nuevamente a tener este contacto con todo lo que has estado produciendo en teatro. Y pues como maestra del ISAI, ¿qué puedes decirle a tus alumnos o qué es lo que te ha dejado a ti estar primero con la escuela, ahora con la universidad? Nada, pues mis estudiantes son las personas más fascinantes para mí, son una inspiración. Para mí, enseñar es aprender. Me quedé con el otro nombre del UNAY. Sí, siempre da trabajo. Ya, ¿verdad? Como que el cambio. Dices, entonces del UNAY. O sea, como estos estudiantes, pues tú dices, prácticamente, pues cambia el nombre, pero la esencia de ellos es la misma. Pues es que es fascinante. Yo siempre he creído eso, que enseñar es aprender. Y para mí el mayor aprendizaje siempre es estar con los estudiantes, que además también por cuestión de generación, o sea, a mí me fascina ver qué están pensando los chicos hoy en día, cómo están pensando los textos clásicos, cómo se están parando en escena, qué es lo que les interesa, para qué les interesa hacer teatro. Entonces, o sea, me lo estás diciendo y pasan delante de mí las caritas de todos mis estudiantes. Y nada, yo estoy súper contenta pensando, pues, Domingo, que está ahora en la rectoría, Ulises Vargas, a quien quiero muchísimo, admiro muchísimo, que está ahora a cargo de la licenciatura de teatro y de la maestría de teatro, y con un montón de proyectos ahí por
desarrollar. Entonces es fabuloso. Yo creo que es un gran privilegio que tengamos un espacio como la Universidad de las Artes, porque es un espacio para repensar las artes, es un espacio donde desde la academia pensamos también en nuestra identidad teatral, artística, y no solamente en el ámbito que compete solamente a lo que se da a la cara al público, sino también todo lo que está detrás de todos los oficios, de toda la implicación que significa como gestores crear una obra en un contexto. Entonces para mí es fascinante, a mí me encanta y es una inspiración total siempre estar ahora además en este espacio maravilloso de la plancha. Pues muchísimas gracias, Raquel, por haber estado en este podcast, sobre todo porque sé que vienen cosas maravillosas para ti. Esperemos que vengan también más premios, ¿verdad? Porque te los mereces. Gracias. Y yo sé que este 2025 espero tener una charla nuevamente contigo más adelante para ver qué tanto de lo que te propusiste, de lo que esperabas se ha cumplido. Pero más que nada a base de trabajo y esfuerzo, porque solamente así podemos llegar a nuestras metas. Te agradezco infinitamente que hayas estado aquí, conocer un poquito más acerca de ti y que las personas que ven el podcast sepan que detrás de Raquel Araujo hay toda una carrera llena de experiencias, pero sobre todo de esas ganas de vivir y de poder ofrecer lo mejor a cada espectador que va al teatro, a cada alumno con el que te topas para poder enseñar a estos amigos, a estos actores, a todos estos colegas que a lo largo de todos estos años han crecido contigo. Muchísimas gracias. Gracias, querida Adi, y que muy larga vida a este podcast maravilloso que haces. Pues muchísimas gracias, mi querida Raquel Araujo, y a ustedes, amigos, mil gracias por habernos acompañado. Recuerden que les invitamos a suscribirse, a darle like a este canal de YouTube, Al Micrófono con Adi Pérez. Le agradezco muchísimo al Centro de Estudios Superiores CTM siempre su apoyo, y a ustedes, amigos, que nos ven, que no importa si es miércoles o es martes, ustedes sintonizan Al Micrófono con Adi Pérez en YouTube, en Spotify, así que les invito también a seguirme a través de Instagram y de TikTok. Que tengan muy buenas noches.